En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas que puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Y respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día, el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió.
Sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro, Santiago y Juan de momento no contaron nada a nadie de lo que habían visto en el monte de la Transfiguración. En cambio, a las catequistas yo les he pedido que sí, que les cuenten lo que hemos conocido de Jesucristo y lo transmitan. ¿Por qué en aquel momento, dice el Evangelio, no contaron a nadie? Y es que no entendían realmente la manifestación gloriosa del Señor transfigurado, su rostro resplandeciente, sus vestidos blancos, signo de la dignidad, de la divinidad. Pero como no lo entendían bien, tenían que guardar silencio, porque además de ser testigos de lo que sucede en el monte de la transfiguración gloriosa, también más tarde tendrían que ser testigos de lo que sucede en otro monte, el Calvario, donde también hay una transfiguración de Jesús, de un cuerpo normal, humano, queda en la cruz deshecho, destrozado, hasta que el profeta Isaías con antelación dijo: no tenía apariencia humana, deshecho, destrozado, como un gusano, ante quien se vuelve el rostro por el horror de verle así en la cruz, humillado, despreciado, etc. Solo cuando Pedro, Santiago y Juan, primer papa y primeros obispos, y también solo cuando cada uno de nosotros hayamos sido capaces de mirar a Jesús y contemplarle glorioso transfigurado o haciendo milagros, pero también mirándole en el Calvario, en el otro monte, deshecho y destrozado, solo cuando comprendamos la luz y las tinieblas que se hacen presentes en la historia de Jesús, entenderemos quién es Dios, de qué manera es Padre nuestro y Padre de todos, y tendremos la perspectiva equilibrada. Algunos solo tienen el punto de vista de la transfiguración maravillosa. Me está dando el sol ahora mismo y es muy agradable que te dé el sol. ¡Qué bien se está aquí!, dijo Pedro. Señor, aquí en el monte, qué bien. Me da el solecito ahora, bien. Cuando hace frío, no. Queremos estar a gusto. Y cuando Dios nos manda el sol, tenemos fe. No sé si en Dios o en el sol, Cuando Dios nos manda salud y dinero, tenemos fe. Pero fe en Dios o en el dinero y en mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a veces tenemos una visión desequilibrada de la imagen verdadera de Dios Padre. Y mirando fijamente a Jesús es que conoceremos a Dios en toda su plenitud de luz y también en el Calvario de tinieblas.
Cuando más adelante comprendieron todo es que la Iglesia predica y habla. La primera lectura del libro del Génesis aparecen 3 palabras claves. Descendencia, que es familia o pueblo, personas, la descendencia. Tierra donde vivir. Y si tienes una tierra donde vivir, aquí dice, desde el río de Egipto al gran río. Hoy también se describe como la tierra desde el Jordán al mar. Palestina, Tierra Santa, Jerusalén, Galilea, Samaria, Judea. La tierra que el Señor había prometido dar. Pero cuidado, porque no entendiendo bien eso de dar la tierra del Señor a unos, por no entenderlo bien, llevan 3000 años de guerra los filisteos o palestinos y los judíos, en el nombre del Señor matándose unos a otros, equivocadamente, pues no entienden bien cuál es la promesa de la tierra que el Señor quiere darles y en qué sentido. Es cierto que termina la lectura aquel día, cuando Dios habla con Abraham, el Señor hizo alianza, pacto de amor. Dios ama y hace un pacto, una alianza, como si dijéramos un matrimonio en sentido metafísico, en sentido espiritual, en sentido poético. Un matrimonio. Dios con la humanidad, a través de Abraham, a tu descendencia, a tus descendientes les daré esta tierra. Eso es el reino de Dios. Un pueblo descendiente de Abraham y una tierra donde vivir. Era la esperanza de Israel en lo que consideraban que consistía la salvación. Luego dirá San Pablo que Cristo es el Salvador, el que va a cumplir esta promesa, pero de una manera distinta a como creyeron durante 2000 años, desde Abraham hasta que llega Jesús, pasando por Moisés y la liberación de Egipto, por los reyes de Israel, David poderoso, sí, pero que se enamoró de la mujer de Urías y no solo comete adulterio, que le roba a la esposa, sino que para tapar el adulterio comete el crimen de hacer que aquel esposo de la Urías muera en combate para tapar que se había apropiado de aquella mujer y esperaba un hijo del rey adulterino. Entonces, esta historia es una alianza de Dios siempre fiel, pero tanto Abraham como Moisés, como Josué, como David, como Salomón, a veces acertaron y a veces se equivocaron en el sentido de cuál es la tierra que Dios quiere darme, cuál es el reino que Dios quiere construir. Aquí en este mundo, dirá Jesús que sí, que Él es rey, que Él ha venido a traer el reino, pero no de este mundo, sino el reino de los cielos, de la vida eterna. En definitiva, alianza de Dios con un pueblo para que tenga una tierra. Durante siglos creyeron que el pueblo era solo los que tenían la sangre de Abraham, el pueblo judío. No. Hoy ya sabemos que la perspectiva que nos da San Pablo, que Cristo en la cruz ha derribado con su cuerpo clavado en la cruz el muro que los dividía, el muro del templo de Jerusalén, que dividía hasta donde podían entrar los paganos, y a partir del cual había una puerta donde solo podían atravesar a los judíos, y un cartel que decía: quien se atreva a pasar por esta puerta siendo pagano, morirá. El templo era solo de ellos, pensaban, y excluían a los demás de una manera radical, un muro. Y Cristo en la cruz rompe el muro que divide a la humanidad en los míos y en los otros, en los rojos y en los azules, en los blancos y en los negros, en los de mi raza y en las demás. Esas divisiones Cristo las rompe en la cruz, y la descendencia de Abraham no es por la sangre y la carne, sino por la fe en Jesucristo. Abierto el pueblo de Dios a toda la humanidad. Y el reino ya no es un territorio por el que pelear y matarse, como siguen desafortunadamente hoy mismo, por desgracia, porque no entienden bien cuál es la promesa, sino que el reino prometido y la tierra donde vivir, que emana leche y miel, como símbolo y metáfora del bienestar, es la gloria eterna, el cielo que Cristo ha venido a traer, el Salvador. Y Cristo trae esa salvación transfigurando, cambiando, modificando
él su rostro resplandeciente para demostrar la divinidad. Moisés y Elías a su lado significa la Biblia entera, las escrituras antes del Señor Jesús, resumidas en Moisés, autor de los 5, atribuido a él, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, y el otro personaje, Elías, el gran profeta, simbolizando a todos los profetas de Israel que habían dejado sus escritos en la Biblia. Esas 2 grandes columnas de la Biblia certifican al lado de Jesús en el monte de la Transfiguración que aquel humilde carpintero de Nazaret es el Mesías esperado y prometido durante siglos. Pero ese Jesús, acompañado por los grandes Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración, después, en el otro monte, el Calvario, ¿por quién estará rodeado? Por 2 ladrones, la humanidad débil y pecadora, simbolizada en aquellos ladrones, y uno, en el instante final, se arrepiente y pide perdón a Dios y alcanza la vida eterna en la gloria. Te lo aseguro, dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón en el reino de los cielos, porque se arrepintió. Miremos a Cristo transfigurado, glorioso. 3 niveles. Primero, metafísico. Segundo, moral. Y tercero, estético, que también nos toca algo. La transfiguración es metafísica, es decir, de este cuerpo débil y mortal que tiene anabolismo, catabolismo, metabolismo y fecha de caducidad, pues somos reciclables, o sea que al final todo esto es un poco de carbono, algo de oxígeno, sulfatos, nitratos y poco más. ¿A que sí? Es decir, el cuerpo humano es débil. Ya hablábamos el domingo pasado que el soplo del Espíritu Santo hace que lo que era un mono, un orangután, un chimpancé, o vaya usted a saber cuál de los homínidos, o una figura de barro, como poéticamente dice la Biblia, al recibir ese ser preexistente, ya creado, sea barro o un animalito, el soplo divino se constituyen, llegan a ser hombre y mujer, seres humanos dotados de alma. Pero a pesar de ese alma espiritual eterna que tenemos, el cuerpo sigue siendo el cuerpo. Y como dice el refrán, la cabra tira al monte. Y a veces el monte es el sepulcro. Es decir, por muchas vueltas que demos, al final, nuestro cuerpo es débil. Pues bien, la transfiguración es el anuncio de que después de morir estamos llamados a resucitar, a tener un cuerpo glorioso, espiritual, eterno, incorruptible, indescriptible, no sometido a las leyes de la física, la química o la biología, no, es algo inenarrable, pero que Jesús afirma, tanto con su transfiguración en el monte Tabor, como con su resurrección al tercer día. Estamos llamados a vencer a la muerte y este cuerpo nuestro tan débil. La debilidad falla la memoria, fallan las fuerzas, nos caemos dormidos, nos quedamos sin ánimo. Hace poco visitaba a un enfermo que no tiene ganas de vivir, ni de comer, ni de nada, se deja caer, no, este cuerpo que se cae a veces a trozos, bueno, la dentadura ni te digo, y el pelo, fíjate cómo se me ha caído. Pues yo seré transfigurado, es decir, en el cielo tendré una dentadura perfecta, sin caries, y un pelo como los Beatles, cuando eran jóvenes. Es decir, estamos llamados a reconstruir todo nuestro ser y nuestra existencia, nuestra alma, con el cuerpo glorioso, llamada a la eternidad. Eso es lo primero que anuncia Jesús, el cambio, la transfiguración metafísica o profunda del ente, del ser, de lo más profundo de nosotros. Segundo, transformación ética o moral, el comportamiento. San Pablo a los filipenses dice, muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, se pierden en el pecado. Su Dios, el vientre, o sea, comer mucho, como el rico Epulón de la parábola, mientras el pobre Lázaro está fuera muerto de hambre.
No hace falta que lo explique. Lo explico de nuevo. África y América del Sur, Centroamérica, parte de Asia con hambre. Y arriba, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, un poco ya más así, pero Japón, Australia y algunos países vivimos bien, ¿no? Pues su Dios es la comida, el vientre, su gloria, sus vergüenzas, etc. Esos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, si aceptan a Jesús como su Salvador, serán capaces de cambiar su conducta, serán capaces de vivir cumpliendo no solo los 10 mandamientos de la ley de Dios, que ya sería bastante, sino avanzando en la misericordia, en la gratuidad del amor incluso al enemigo. Amaos unos a otros, dice Jesús, como yo os he amado. Jesús tiene capacidad para transformar esta historia nuestra llena de barro y suciedad en una vida limpia, resplandeciente y gloriosa, como era su cuerpo, su vida y su historia, y como era su Santa Madre, María Santísima, Inmaculada, sin falta, sin pecado, sin mancha. Pues también nosotros estamos llamados, aun después de estar manchados, a la limpieza, a la purificación del agua del bautismo o del sacramento de la confesión y del sacramento de la Eucaristía, carne de Cristo, alimento para la vida eterna, sangre de Cristo que limpia y borra los pecados. Estamos llamados a cambiar nuestro comportamiento egoísta, de los que andamos a veces como enemigos de la cruz de Cristo, que es el signo del amor, viviendo en el egoísmo. La transformación ética o moral, la conversión a la que somos llamados en la Santa Cuaresma. Finalmente, Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. La transformación estética, la cara. Al principio decía que en Carnaval ha habido una transfiguración superficial de máscaras, de disfraces, un Carnaval que no es nada, se pasa y luego queda el suelo sucio. Y alguna borrachera además, y vaya usted a saber que Carnaval no es nada. En cambio Jesús quiere que cambiemos la imagen que tenemos de nosotros mismos. A veces queremos ser maravillosos, bellos, cantar como un canario, con unos trinos que se eleven al cielo y dejen a todos con la boca abierta. A veces quisiéramos tener un cuerpo atlético, un cuerpo capaz de ganar las Olimpiadas. A veces queremos tener una imagen social en donde nos admiren, nos reverencien y nos consideren grandes e importantes. O queremos ser estrellas en el firmamento o en el papier couché, que significa las revistas de los famosos. Hay una parte comprensible. Por la mañana hay que lavarse la cara y peinarse un poco. Yo me peino muy mal porque como tengo pocos pelos. Hay una parte comprensible, una belleza humana que podemos cuidar y que tiene su valor y su significado. Y si no, leamos el Cantar de los Cantares, donde el hombre alaba la belleza de la mujer, la esposa, y donde la mujer alaba la belleza del hombre, del esposo. Evidentemente, esa belleza estética material visible en este mundo tiene su cierta y relativa importancia. Podemos cuidar la imagen, pero ¡ay, pobre de ti o de mí! Si vivimos de la imagen que otros tengan de mí, o de la imagen que yo crea tener, que me imagino que soy no sé qué, eso es vivir en la fatuidad, eso es vivir en la nada, eso es vivir de los accidentes secundarios que no importan. Mira lo profundo de tu corazón, no tu cara y tu rostro, no las características físicas de tu historia, no. Mira en lo profundo de tu corazón y descubre la dignidad de que eres hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Esa imagen, que es la de Dios en nosotros, en el alma, es la que importa. La otra, bueno, un poco de maquillaje no será mucho pecado. Anda un día
Hace unos meses prediqué de esa belleza exterior, de los maquillajes, de la fatuidad, del orgullo falso, etc. Uy, en el café, las señoras de la parroquia, algunas, casi me pegan. Dios, si lo dice San Pablo, hombre Alejandro, ¿pero qué hago yo ahora que ayer encargué 200 euros en maquillaje? Y bueno, pues los utiliza, ya que los has encargado. Amén. Eso era la broma.